propios abogados no lo conocemos. Y una de las cosas que hemos visto es precisamente ese punto. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. En este segmento tenemos la presencia de Belkis Guerrero, quien es la rectora del Instituto OMG, y Mónica Infante. Yo creo que tú no necesitas presentación. Abogada corporativo, miembro asociado de la Fundación, directora de una de las maestrías. Así es. Y es abogada asociado de la Fundación Institucional de Justicia. Además. Sí, ha venido dirigiendo algunos diplomados. En fin, Mónica, en nombre de la Fundación Belkis, le agradezco que en esta ocasión hayan correspondido a nuestra invitación. Así que muchísimas gracias por haber acudido. Muchas gracias. Y tengo que comenzar contigo, Belkis. Déjame, antes que comience, sobre todo darte las gracias, porque tanto Mónica como yo nos sentimos agradecidas y de estar aquí. Es un programa que cualquiera quiere estar, de mucho prestigio, muy bien dirigido. Y entonces para nosotros es un placer estar aquí. Así que gracias por invitarnos. Bueno, eso es y viceversa. Tener al instituto aquí en la Fundación Institucional de Justicia no deja de ser un lujo. Ya tienen ustedes 5 años. 5 años de aprobado y 2 como un centro de investigación patrocinado por la Fundación Instituto OMG, que surge en el 2007. Qué bien. Esa fundación, ese instituto surge primero como fundación con la idea de promocionar la investigación en el país. Y en ese proceso nota la deficiencia, la falta de investigadores, y entonces se embarca en un proyecto de convertir ese centro de investigación en una institución académica. Qué bien. Patrocinado, claro, lógicamente, pasando todo el proceso. Nos costó más de 3 años la aprobación hasta que finalmente fuimos aprobados como una institución con potestad para ofrecer carreras de grado, posgrado y doctorado en su momento. No, y yo te voy a decir algo, qué bueno que duraron 3 años, porque de una u otra forma eso llevó al instituto a tener que cumplir con todo lo que son los requisitos que se deben de cumplir en instituciones de esa naturaleza. Ustedes también dirigen 2 maestrías sí, bueno, tenemos 2 maestrías, la maestría en estrategia legal. Sí, porque el proceso de aprobación llevó no solamente a la aprobación del instituto como institución de educación superior, sino al mismo tiempo sometimos los programas de las 2 maestrías. O sea que el 10 de noviembre, cuando nos aprobaron, en el 2005, aprueban también los 2 programas de maestría. Ustedes han venido celebrando actividades internacionales muy ligadas a la academia, al derecho económico, pero hay una que se va a celebrar en julio, que a mí me gustaría un tanto destacar en esta ocasión, dada no solamente la relevancia y la calidad de los expositores, sino también que me llamó mucho eso de ALADE. Sí. ¿De qué es de lo que se trata? ALADE es la Asociación Latinoamericana de Derecho y Economía. Qué bien. Surge en el 2005 ya formalmente, aunque las personas que están ahí son expertos desde mucho antes de eso. Claro. Y en el país tenemos la suerte de contar con Mónica Infante, que es miembro del board de esa institución. Entonces, desde hace unos años, Mónica y los directivos de ALADE veían como interés que ese evento internacional que se hace anualmente fuera ofrecido al país, sobre todo para que el país conozca de un tema tan importante como es el análisis económico del derecho. Para el instituto fue interesante porque la maestría en Derecho Público Económico se fundamenta principalmente en esa disciplina. Qué bien. O sea, tenemos asignaturas específicas de análisis económico del derecho y hay un componente económico que permea toda la maestría. Entonces el instituto lo vio como una oportunidad también para sus estudiantes de que ese evento fuera patrocinado en el país por el instituto junto a la Fundación FAMA, que es la Fundación para el Avance de las Matemáticas.
Ahora, Mónica, ¿cuál es la agenda de esa conferencia? O sea, ¿cuáles son los temas que se van a tratar? Te lo digo porque quisiera que en esto seamos bien explícitos, porque hablar del derecho económico, en fin, no deja de ser novedoso en este país, sobre todo para la propia clase jurídica. ¿Cuál es la agenda y también cuál sería la finalidad de una actividad o evento de esa naturaleza? Bien, bueno, te comento que la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía, ALACDE, como bien decía doña Belkis, surge ya hace 20 años. Wow. Y desde hace 20 años viene celebrando esta conferencia anual, que es probablemente el evento más emblemático de la asociación, es su actividad principal. ¿Y qué es lo que busca hacer? Busca llevar la disciplina del análisis económico del derecho a todos los países de Latinoamérica, aunque también se ha celebrado en España en varias ocasiones y en Estados Unidos. Esta asociación surge de la mano de unos académicos muy importantes y conocidos, como son el profesor Robert Kutter, que es de la Universidad de Berkeley, en California. De hecho, wow. Surge ahí junto a él con Andrés Roemer, que es un mexicano, que también va a estar aquí en julio presentando un libro, y otros académicos de muy alto nivel y muy reconocidos que se han dedicado a la investigación y a la publicación de trabajos en el área de análisis económico del derecho. Y el objetivo principal es ese, llevar ese conocimiento, esos avances que se han llevado a cabo durante 50 años que tiene el movimiento, a todos los países que todavía no tienen arraigada esa disciplina, claro, para ir dejando un poco, permeando en sus instituciones esta metodología, que no es más que eso, una metodología para poder identificar las consecuencias de las normas jurídicas. Yo te tengo que aprovechar, porque tenemos la abogada, ¿verdad?, la especialista. ¿Cuáles son los principales temas del análisis económico del derecho? Mira, tú puedes ver el análisis económico del derecho como un conjunto de herramientas que son utilizadas normalmente por los economistas y que los economistas aportan al derecho precisamente para identificar cuáles son las consecuencias que tienen las leyes en la conducta de los individuos. Los economistas han estudiado cuáles son las consecuencias que tienen los precios sobre la conducta de los individuos, por ejemplo, y saben cómo responde un individuo cuando se le sube el precio a un producto que consume normalmente. Pues de la misma manera, utilizando las mismas herramientas metodológicas que son científicas y que incluyen teoría de precios, econometría, teoría de juego, estos economistas estudian el derecho y dicen, mira, esta ley o esta propuesta de ley se ve muy bien en teoría, en blanco y negro, pero en la práctica no va a producir los efectos que la sociedad o que el legislador quiere. ¿Por qué? Porque no se están tomando en cuenta una serie de incentivos que no están incluidas, o se están colocando unos incentivos que lo que van a hacer es que la sociedad responda de otra manera, o simplemente que no cumplan la ley, porque no cumplirla es muy económico, básicamente. Y eso es una de las áreas que estudia el análisis económico del derecho, pero también estudia el análisis económico del derecho, cómo hacer que cualquier objetivo social que se establezca en una ley o en una normativa, en un contrato o en una sentencia, se logre a un menor costo social. Qué bien. Es decir, que no se generen costos en el camino que realmente hagan que esa ley sea ineficiente, porque al final un criterio de justicia que yo creo que es común a todo el mundo es que no queremos dilapidar recursos que se pueden ahorrar y se pueden utilizar en usos más valiosos. Déjame hacerte una pregunta o dos en una. Vamos a hablar del alcance, porque eso no deja de tener, no deja de ser un componente importante en el análisis económico del derecho. ¿Qué es el alcance del análisis económico del derecho? Y si se puede aplicar el análisis económico del derecho a todas las ramas jurídicas, ¿se puede? Mira, inicialmente el análisis económico del derecho, como era natural, surge en los años 50, incluso desde antes, para estudiar áreas del derecho que tenían un alto componente económico. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con regulación de algunos mercados, el derecho de la competencia, el derecho financiero. Entonces ahí las herramientas de la economía eran muy útiles porque eso eran áreas donde sí había un componente económico, sí se identificaban costos o beneficios o eficiencia. ¿Qué pasa? Que estos académicos que originalmente surgen en la Universidad de Chicago, pero que después ya se van ampliando a todas las universidades importantes de los Estados Unidos, identifican que esas herramientas son útiles para estudiar áreas del derecho tan puras y tan poco relacionadas con el mercado, como el derecho de familia, el derecho constitucional, derecho de propiedad, que es una de las áreas que más se estudia,
el derecho penal. En materia de responsabilidad civil, por ejemplo. Responsabilidad civil es una de las áreas más estudiadas sin lugar a duda. en el análisis económico del derecho, que trata de identificar cuál es el costo social de muchas actividades y cómo tratar, mediante los incentivos que se generan por la normativa de responsabilidad civil, de evitar lo que es esa carga social que producen algunas conductas o algunos agentes económicos. Belki, tú sabes que yo conozco a Mónica desde hace años. Y es increíble, y ahora entiendo esa vocación que ella tiene, no solamente por el derecho, sino también por la economía. Claro. Y ahora comienzo a entender algunas preferencias de ella en todo lo que es su vida personal. Oye, qué coherencia, es impresionante. Y ahora entiendo. Ahora, yo quiero volver al instituto. Ustedes han venido desarrollando una serie de diagnósticos que le dan en la madre a cualquiera. Por ejemplo, el que tiene que ver con el sistema político, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo por cómo se refleja el modelo político que tenemos, ese modelo clientelar, en lo que es el ejercicio de la política. Pero aparte de ese diagnóstico, ¿tienen ustedes un trabajo en mente que están pensando presentar a los fines de seguir contribuyendo a todo este debate en diferentes áreas? La idea del centro del área de investigación, que como creo que te mencioné al principio, es el módulo, el núcleo principal del instituto, es de lo que está afectando al país, de lo que es pertinente en un momento, poder hacer un aporte desde el punto de vista de una investigación académica. Claro. Porque muchos de los informes que vemos en la prensa no tienen una rigurosidad académica, no se ha investigado, no se ha ido a fuente, no se han hecho comparaciones. Muchas veces se construyen sobre la base de noticias que salen en los medios de comunicación. Exactamente. Hay una serie de dispersiones. Entonces, esa misión que tenemos en este momento se está canalizando sobre la reforma del Código Laboral. Entonces, se ha hecho una investigación corta, de manera que sea fácil de leer. Una de las cosas que tiene en cuenta el área de investigación es que sea la manera de exponerlo pueda llegar a todos los públicos. Claro, que no es con un enfoque académico científico, que solamente lo puedan entender investigadores per se, o científicos, académicos de mucho alcance. Yo he visto que tiene un alto contenido didáctico. Y uno no siente, muchas veces lo que uno siente en otros estudios, esa densidad que termina dándole un dolor de cabeza a cualquiera cuando uno le saca. Y entonces que pueda llegar a informar a ese público ansioso, ávido de información, y que se nutre muchas veces de informaciones que no son reales o que es mal informado. Entonces lo sacamos ahora a finales de mes, pero siempre hacemos una tertulia sobre el trabajo que se hace, de manera que otros puedan aportar y que se haga un debate interesante. Hace un mes tuvimos una tertulia sobre un tema sobre la nueva ley que está afectando ahora, sobre derecho internacional público. Privado. Y estuvimos ahí, siempre tenemos expertos que... Unos a favor y otros en contra. Exactamente. Y el público, son tertulias abiertas al público, lo único que tienen que identificarse por el asunto de espacio. Y entonces los debates son interesantes. Claro. Ahora, la nueva ley sobre derecho privado marcó mucho. Fue una tertulia que teníamos personas en lista de espera. Claro que sí. No, y además, yo recuerdo, nosotros fuimos parte de ese proceso. También era que tenía el bendito código Bustamante, que cada vez que uno lo sacaba, uno estaba expuesto por el polvo que salía, que le diera gripe, porque es una obra tenía casi 100 años. Aparte de que la mayoría de los países hicieron reserva y su implementación era muy complicada. Yo recuerdo en la Cancillería que se nos hacía muy complicado. Ahora,
Vamos a volver al Congreso, Sí, que se va a celebrar en hoy, en donde evidentemente que el análisis económico del derecho va a ser uno de los, va a ser el tema central. Pero te tengo que seguir aprovechando. claro, para eso estamos Dame un aquí. ejemplo práctico de análisis económico del derecho, pero en la República Dominicana. Porque acuérdate que este es un país único en el mundo, en donde aquí probablemente las cosas se tengan que hacer diferentes que en la mayoría de los países. Sí. Entonces, dame un ejemplo. Mira, es que todo en las áreas jurídicas tiene una aplicación práctica el análisis económico del derecho. Vamos a ver. Por ejemplo, cualquier legislación, cualquier proyecto de ley o incluso cualquier ley que existe, cualquier parte del derecho positivo que tú quieras analizar desde el punto de vista del análisis económico del derecho, lo puedes hacer porque son herramientas. Entonces o hasta un contrato, si tú eres un abogado de tu práctica privada, tú tienes que trabajar un contrato y tú te sientas y tú dices, ¿cómo yo puedo generar en este contrato los incentivos adecuados para que la otra parte cumpla? Tú tienes que saber redactar y tener una idea de cómo incluir en esa pieza, que no deja de ser una ley para las partes, aquellos incentivos para que esa parte cumpla con sus obligaciones. Y en el caso de que no cumpla, ¿cuáles son las herramientas o cuáles son las medidas que tiene que haber para satisfacer a la parte que ha resultado afectada por ese incumplimiento? Eso es en el caso, en el ámbito privado. En el ámbito público, cualquier legislación de cualquier tipo, empezando incluso por las leyes que ya tenemos, el Código Civil o las leyes penales, tú puedes leerle y darte cuenta de que se incluyen medidas que resultan a veces muy costosas, que incluyen una serie de obstáculos para que se den algunas cuestiones que finalmente son deseadas, pero que al final lo que hacen es que te impiden que se logre el objetivo. Por ejemplo, sin entrar en una legislación en particular, pero por ejemplo, ¿cuántos obstáculos puede haber para que se produzca una transacción de transferencia de un derecho de propiedad? Ay, lo dijo. No, pero eso es algo muy típico, eso es probablemente lo más elemental del análisis económico del derecho. Entonces, el análisis económico del derecho lo revisa y te dice, no puede ser que si la sociedad en su conjunto desea que se produzca esa transacción, porque se entiende que se está creando bienestar cuando se produce ese tipo de transacciones, si eso es la voluntad de la sociedad, como objetivo, tú tengas un sistema jurídico que te genere una serie de trabas. Algunas trabas quizás son necesarias porque tú tienes que generar quizás un impuesto porque hay unas necesidades y eso se puede entender, pero ¿de qué manera tú puedes quizás grabar esa transacción sin que sea incluso no solamente tan oneroso, pero al mismo tiempo tan traumático hacer un traspaso de propiedad? Pero eso es, digamos, por la parte de costos, pero vamos a ver por la parte de lo que es el sistema de registro. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que haber en un sistema de registro para que el titular de un derecho de propiedad se sienta confiado y que realmente te dé las garantías para que tú como agente económico hagas las inversiones en un derecho de propiedad? Y es tan sutil medir cómo los incentivos de inversión pueden cambiar simplemente por la debilidad del sistema jurídico. Entonces, todo eso yo te lo estoy hablando de manera intuitiva, pero todo eso se mide de manera científica. Y eso es lo que hace el análisis económico del derecho. Cuando tú tienes esa data y tú la puedes analizar, tú puedes tomar mejores decisiones de políticas públicas, tanto de leyes como de reglamentos. Al final te permite tú hacer cambios de leyes que al final te permitan lograr el mismo objetivo, pero sin generar tantas trabas que son innecesarias. Déjame ver si yo, sobre lo que planteaba Belkis, por ejemplo, de que en el instituto se analizó y se debatió la ley de derecho internacional privado, y evidentemente ahí se vieron las luces y las sombras. Partiendo del análisis económico del derecho, ¿cuándo se puede determinar que una norma jurídica es eficiente? Mira, la eficiencia, hay varios criterios de eficiencia. Exactamente. Vamos a ver. Hay eficiencia en términos de ahorro de recursos. O sea, simplemente esta ley puede ser eficiente porque se logra un objetivo a un menor costo, y ese es un criterio de eficiencia. También hay eficiencia de asignación de recursos. O sea, la sociedad normalmente quiere que los recursos vayan a esos usos que son más valiosos.
Y para que eso se produzca, tú tienes que permitir que el mercado funcione con cierta, digamos, libertad. Claro. Entonces, cuando hay leyes que te generan obstáculos a que se den esas transacciones, se dice que se está afectando también la eficiencia en la asignación de los recursos. Yo te hago la pregunta porque una de las grandes tragedias, digamos así, del Estado Dominicano es que muchas veces desde el Estado se cree que las reformas se limitan a la aprobación de normas. Y muchas veces se nos olvida que esa es una dimensión de las reformas. Tú tienes que diseñar políticas públicas que puedan garantizar el éxito, Claro. o que esas leyes sean, desde el punto de vista de lo que tú estás planteando, sean eficientes. Y también En fin. está en la eficiencia, lo que es la efectividad en la ejecución de la ley, el enforcement, que no tiene una traducción al español. Es un idioma. Sí, básicamente tú tienes una ley que realmente tiene absolutamente todas las medidas y criterios y planteamientos que debe tener la ley para lograr un objetivo, que probablemente sea eficiente porque no se incluyeron trabas innecesarias, porque los caminos están acortados en términos de los procedimientos que hay que seguir, pero en la práctica tú tienes instituciones que son muy débiles y no la pueden aplicar. Entonces, eso es una ineficiencia en el sistema que te impide que una ley se pueda lograr sus objetivos. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Para que un poco tú entiendas qué tú puedes encontrar, cómo esto puede llevarse de una teoría muy abstracta a la práctica. El Congreso va a estar compuesto por 20 conferencistas internacionales del más alto nivel. Todos son los profesores más destacados del análisis económico del derecho de Latinoamérica, de España y también de Estados Unidos. Y vienen aquí a presentar sus trabajos de investigación más recientes y a compartirlo con todos los participantes. Pero yo creo que la parte de la riqueza de este tipo de eventos es la participación de hasta ahora admitidos 98 trabajos de investigación en el área de análisis económico del derecho que vienen a presentarse aquí en diferentes paneles simultáneos de áreas del derecho, como por ejemplo el derecho de la competencia. Hemos recibido más de 20 trabajos de derecho de la competencia de más de 20 países. Y esas personas vienen aquí no solamente a presentar sus trabajos que son de última generación, podemos decir, sino a recibir la retroalimentación de otros académicos que van a estar aquí. Y son de temas de actualidad, de temas de telecomunicaciones, regulación de mercados financieros, derecho de la competencia, derecho de la propiedad, todo lo que tiene que ver con sistema judicial, de las mejoras que hay que implementar en base a lo que es el análisis económico del derecho. Y en fin, esa es la parte de la riqueza más importante del Congreso. Va a ser durante 2 días, es decir, que vamos a tener 2 jornadas completas. ¿Va a ser en la ciudad o fuera de la ciudad? Va a ser en la ciudad, va a ser bueno. en el Instituto de Capacitación Empresarial que está en el CIRD, que es un edificio de 3 plantas que reúne todas las condiciones para un evento académico. Y además uno cuenta con parqueo. Sí. Con todo. Y aparte de eso, va a tener, aparte de esa participación de alrededor de 100 participantes, de los cuales tenemos un gran componente internacional, vamos a tener economistas y abogados dominicanos. Porque, ¿qué pasa? El análisis económico del derecho no solamente es para abogados, aunque los abogados son los que probablemente más se benefician de estas herramientas, sino que para el economista también es muy valioso entender cómo pueden apoyar a los abogados, a los jueces, a los legisladores a hacer leyes. Y ellos tienen las herramientas probablemente cuantitativas, pero al entender ellos cómo funcionan las leyes, ellos pueden apoyar en lo que es la creación del derecho de una manera más eficiente. Mónica, pero la aplicabilidad entonces del análisis económico del derecho es grande. Es en todas las áreas. O sea, es impresionante. Yo lo había enfocado mucho en el área de la responsabilidad civil. Oye, pero inclusive hasta es un análisis que debe de ser aplicado y puede ser aplicado inclusive a las propias instituciones que se encargan de implementar normas, en fin. Bueno, te comento que como parte de esta jornada, nosotros estamos organizando, y ese es un objetivo natural y digamos primario de ALACDE, es que ellos en cada jornada de la conferencia hacen un curso especial solamente para jueces. Y eso va a ser el día 15 de julio, y a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, que está convocando a todas las altas cortes para que designen cuáles van a ser los jueces que van a participar de esas cortes y obviamente de todo el tren judicial.
se van a reunir y los miembros del board de ALACDE y los principales expositores han conformado un programa especial solamente para jueces durante una jornada completa. Qué bien. Ahora, vuelvo al instituto. Déjame hacerte una anotación con relación a qué tan extenso es la aplicación del análisis económico del derecho. En octubre del año pasado, nosotros tuvimos la visita de la doctora Gloria Vivo, que es la decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte, con sede en Barranquilla. Y ella lo que vino es exponer una investigación que ella realizó sobre cómo aplicó el análisis económico del derecho al área de investigación de la universidad y los resultados extraordinarios que había obtenido, cómo había aumentado el número de investigaciones, cómo los investigadores estaban aprovechando de eso, y fue algo interesantísimo. O sea que realmente el análisis económico de ellos se puede aplicar, como tú bien has dicho. Fue increíble a todo. A todo. Ahora, a todo, sí. Yo quiero volver al... la verdad es que yo soy amigo de Leonel Melo. Yo sostengo la tesis de que Leonel está entre los 10 mejores abogados de este país, porque lo está. Pero yo pienso que Leonel debe de sentirse muy orgulloso con lo que él creó comenzó a crear hace 5 años. 7 años. Y no puede ser de otra forma, porque si hay un abogado que tiene una visión cientista, es él. Y me ha gustado mucho lo que tú planteas, Belki, de cómo ustedes están enfocados en el área de la investigación. ¿Qué es lo que le ha hecho falta a este país? O sea, cuando tú analizas cuáles son los componentes de los presupuestos, de las universidades y del gobierno, cuando hablamos de educación, en el área de investigación, es una cosa que da ganas de llorar. Y de ahí lo que tú planteabas, que muchas veces resulta difícil, sí, tú poder identificar verdaderos investigadores, sí, en este país. En esa línea. En esa línea, ajá. En esa línea, perdona que te interrumpa. Parte de lo que el instituto está haciendo en el área de investigación es precisamente ayudando a jóvenes profesionales a formarse como investigador con un programa de pasantía. Wow, qué lujo. Y es increíble cómo esos jóvenes llegan sin saber investigar, jóvenes de término de carrera, y cómo los desarrollamos en 3 meses. Algunos cuando terminan la pasantía no se quieren ir y quieren quedarse más tiempo, y de ahí salen a posiciones en empresas ejecutivas, sobre todo y ese es el aporte del instituto, con un expertise nuevo que no tenía, y que nos sentimos orgullosos de poderlo ofrecer al país. Oye, qué bien, qué lujo. Ahora, ¿qué día es que vamos a celebrar el Congreso? Mira, el Congreso se va a celebrar el 13 y el 14 de julio, y el curso de jueces el día 15. Va a ser, como te comenté, en el Instituto de Formación Empresarial del CIRD, y aparte de eso, creo que lo más importante es que tienen que registrarse ya, porque el cupo es limitado, los espacios son limitados, claro, y obviamente no hay espacio para... Bueno, ya yo reservo el mío, o sea que yo voy a hacer mi curso seguro. Sí. Señores, el tiempo se agotó, es increíble, pero le agradezco, han hecho un excelentísimo programa las dos. En nombre de la Fundación, de verdad, no hay duda de que el instituto está haciendo su obra. Gracias. Porque a fin de cuentas ustedes también son producto de ese instituto. Así que en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradezco a ustedes dos que hayan estado aquí conmigo compartiendo estas informaciones. Le agradezco tanto a Leonel Melo, honestamente hablando, nunca desaprovecho la oportunidad por el apoyo que él siempre nos da en la Fundación. Así que qué bueno que pudimos hacer este programa, y una vez más le agradezco su comparecencia. Gracias a ti. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.